Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. El comienzo de los tiempos es algo que obsesiona al género humano, a pesar de que la postura oficial de la filosofía y la ciencia, desde Aristóteles hasta comienzos del siglo XX, fue que el universo era eterno, lo cual haría que la reflexión alrededor de los comienzos fuera más bien irrelevante y sin sentido. En la Biblia la expresión "en el principio" o "al principio" aparece 29 veces, y un poco menos de la mitad de ellas se refieren al principio absoluto, al comienzo de los tiempos. Justamente, una de estas ocasiones la encontramos cuando el Señor Jesús remitió a sus oyentes a revisar cómo eran las cosas en el principio, para dirimir una discusión entre las escuelas rabínicas conservadora de Shammai y la más liberal de Hillel en relación con el matrimonio y el divorcio, sin inclinarse a ninguna de las dos escuelas, sino indicando cómo eran las cosas al respecto mucho antes de que surgieran las opiniones e interpretaciones enfrentadas de Shammai y Hillel. En Mateo 19:4 leemos la respuesta del Señor a quienes lo interrogaban. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? No es casual que en hebreo el nombre del primer libro de la Biblia que nosotros llamamos Génesis sea Bereshit, que significa simplemente en el principio. La frase con la que se inicia el primer versículo del Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Este es, por cierto, un versículo desmitificador, pues de un plumazo echa por tierra no solo la creencia aristotélica y nunca comprobada en un universo eterno que ya ha sido suficientemente desmentida por la razón y por la ciencia, sino también concepciones de Dios como el politeísmo y toda su parentela, animismo, enoteísmo, etc. Y el panteísmo, que diviniza a la naturaleza al afirmar que el universo es Dios y Dios es el universo, haciendo de ambos lo mismo, sin distinción alguna. Pues aquí se nos revela a un Dios que es anterior a su propia creación y por lo tanto la trasciende. Además, con su escueta precisión y la posterior narración puntual de cómo Dios llevó a cabo todo esto, se desmienten también los adornados, coloridos y fantasiosos mitos paganos sobre la creación de muchas de las culturas antiguas. Sin mencionar ideologías modernas, como el materialismo y el naturalismo, como lo veremos con un poco más de detalle enseguida. En el curso de la semana anterior he venido compartiendo en mi blog algunas reflexiones alrededor del capítulo 1 del Génesis, que me parece que debemos hilvanar y conectar en un solo podcast, como lo hago ahora. Comenzando por sostener que a la luz de este versículo bíblico y de los hechos ya sabidos, podemos afirmar que entre más estudia la ciencia el universo y la naturaleza, más tiene que aceptar que la ciencia termina donde comienza la Biblia. Una afirmación que se apoya en el hecho de que cuando la ciencia moderna comenzó a desarrollarse en los siglos XVIII y XIX, adquirió tanta confianza en sí misma que se volvió soberbia y autosuficiente, y terminó renegando de Dios, de la religión en general y del cristianismo en particular, asumiendo la ideología naturalista, que afirma que todos los fenómenos de la naturaleza podían explicarse por referencia a causas que podían descubrirse dentro de la misma naturaleza, haciendo de Dios y de lo sobrenatural algo innecesario y obsoleto. Pero con lo que no contaba es que los descubrimientos alcanzados por ella a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI están haciendo de nuevo necesario a Dios, dando cumplimiento a la frase profética pronunciada por el científico y creyente en Dios, Louis Pasteur, cuando dijo: un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. O como lo dijera también el astrónomo Robert Jastrow
de manera muy ilustrativa y con una admirable y casi candorosa honestidad. Para el científico que ha vivido con su fe en el poder de la razón, la historia acaba como una pesadilla. Ha escalado las montañas de la ignorancia, está un tris de conquistar el pico más alto y cuando logra trepar por la roca final se encuentra con una cuadrilla de teólogos que llevan siglos allí sentados. Así, al final de cuentas y a pesar de sus ínfolas de autosuficiencia, la ciencia está siendo conducida, aún a su pesar, a tener que aceptar que la ciencia termina donde comienza la Biblia, en el texto en cuestión, que fue justamente el elegido y leído en directo por la tripulación del Apolo 8, científicos todos ellos, mientras alcanzaban el logro de orbitar la Luna por primera vez. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. El relato del Génesis también se combina con los hallazgos más recientes de la ciencia para indicarnos que la vida es algo tan poco común en el universo, que su existencia en la Tierra, en formas tan variadas, tiene que ser un milagro. Y es que ya desde la segunda mitad del siglo XX, la ciencia ha podido llegar a otros planetas y lugares del universo por medio de sondas espaciales, poderosos telescopios ópticos y radiotelescopios, con la optimista expectativa de hallar vida inteligente en ellos. Pero hoy por hoy, y aún a su pesar, ha tenido que moderar su optimismo inicial, pues no ha podido encontrar ya no solo vida inteligente, sino vida de cualquier tipo, lo cual nos conduce a la conclusión de que la vida no es algo tan común como se creía, y que su existencia en la Tierra, si no es única, sí es por lo menos muy especial, y requiere tantas condiciones simultáneas y precisas para hacerla posible, que no se puede atribuir ni al azar ni a la necesidad. No es pues descabellado ni irracional atribuirla a la sabia y poderosa intervención sobrenatural de Dios, como lo afirma el Génesis en descripciones como esta, que evocan las más deslumbrantes imágenes de canales de televisión como Nat Geo y Animal Planet. Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Génesis 1:20 al 25. Adicionalmente, y avanzando un poco, en el versículo 26 de este capítulo del Génesis leemos: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Esta forma plural de hablar se explica en el hecho de que quien habla aquí es el Dios Trino, y su declaración acerca de la creación del género humano no deja dudas en cuanto a que el único fundamento de la dignidad humana es la gloria divina. Si negamos a Dios su gloria, negamos también la dignidad humana. Tenemos aquí una secuencia estrictamente lógica de causa y efecto, en la que la negación de la causa, que es la gloria de Dios, conduce automáticamente a la negación del efecto, que es la dignidad humana, dependiente por completo de la primera. Tanto así que los tan cacareados derechos humanos dejan de ser derechos y se quedan sin un respaldo racional consistente y definitivo en un contexto ateo. Y no es por lo tanto sorprendente que haya sido y siga siendo bajo regímenes políticos ideológicamente ateos que se dé la más masiva y sistemática violación de los derechos humanos. Después de todo, si no existe un Dios que garantice la existencia de la moralidad y los derechos humanos, todo se reduce a la ley del más fuerte, dando cumplimiento a la sentencia de Fedor Dostoyevsky que dice: si Dios no existe, todo está permitido. Pero es precisamente porque Dios existe que el ser humano posee una dignidad especial y única,
una dignidad derivada de la gloria divina del Dios Trino, que al crear al hombre dijo justamente: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Es por eso que negar a Dios degrada automáticamente a los seres humanos a la condición de animales evolucionados y nada más, guiados entonces por el principio de la selección natural y la supervivencia del más fuerte o el mejor adaptado, como lo sostiene el evolucionismo ateo de Darwin y compañía. Un contexto en el cual no hay ni bien ni mal absolutos, pues de existir estas categorías morales, sus contenidos serían siempre los que determinen quienes tengan el poder para lograr imponerlos por la fuerza sobre los demás y nada más. Pero afortunadamente, cuando estudiamos cómo eran las cosas en el principio, no es así, sino que existe un Dios que nos creó con una dignidad única a su imagen y semejanza. Sin embargo, la cuestión de nuestro tamaño y fragilidad parecen obrar intuitivamente en contra de esta idea. Más exactamente, el tamaño que los seres humanos tenemos en este enorme universo y la fragilidad que nos caracteriza nos puede hacer dudar a veces de esa dignidad especial que tenemos, como la corona que somos de la creación material de Dios. Pero la ciencia nos está permitiendo ver también que el tamaño no importa, pues en el cosmos somos menos que una brizna, pero briznas que llevan la impronta, la firma del creador del cosmos. Es cierto que los seres humanos tenemos una tendencia natural e instintiva a sentirnos deslumbrados por lo que es enorme y nos hace sentir nuestra pequeñez física, asociando la importancia al tamaño de las cosas, de donde nosotros no tendríamos gran importancia en este enorme universo. Pero el tamaño no es el que confiere sentido e importancia a las cosas, sino la complejidad específica que éstas reflejan al margen de su tamaño. Así, por ejemplo, los procesos físicos y químicos que tienen lugar en la más sencilla célula viva son mucho más delicados, por supuesto, pero al mismo tiempo son de lejos más complejos que los que se dan en el núcleo del Sol. Y de igual modo, la cantidad de neuronas del sistema nervioso de un niño pequeño es del mismo orden de la cantidad de estrellas de nuestra galaxia. Y en esta misma línea, el número de conexiones que hay entre las neuronas de nuestro cerebro es similar al número de galaxias que existen en el universo. Como si esto no fuera suficiente, en una escala de potencias de 10, el tamaño del ser humano parece estar justo en el centro de lo increíblemente grande y lo increíblemente pequeño. Así que no somos tan pequeños como creemos, dándole la razón a Frederick Buechner cuando dijo: no solo vives en un mundo, sino que también un mundo vive en ti, en lo que ya se designa como el microcosmos, constituido por cada ser humano. Algo que no debería sorprendernos, si tenemos en cuenta que, como ya lo señalamos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, según Génesis 1:26, y como tales llevamos su firma más personal y poseemos como resultado de ello una mayor importancia de la que imaginamos. La parte final del Génesis 1:26 nos informa que la Trinidad Divina llegó a ser un hecho cumplido. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Génesis 1:26. Dios nos crea a su imagen en dos versiones, hombre y mujer, pero no es en consideraciones de sexo ni género en lo que debemos detenernos aquí, sino en el hecho de que la imagen de Dios plasmada en nosotros evoca un episodio muy conocido del Evangelio en el cual el Señor Jesucristo respondió de este modo a quienes le preguntaron si era lícito pagar el impuesto a Roma. Su respuesta la encontramos en Mateo 22, 19 al 21, que dice: muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es justo decir que esta instrucción ha sido malinterpretada por algunos que han llegado a pensar que al amparo de ella podemos separar nuestras vidas en dos compartimientos estancos y sin relación entre sí. Uno,
el que tiene que ver con las actividades de la iglesia, en que le damos a Dios lo que es de Dios. Y el otro, el que tiene que ver con el mundo, en el que nos guiamos por un sistema de valores diferente, el establecido por el César o los gobernantes seculares. Pero no hay tal. Los cristianos somos personas íntegras, que tanto en la iglesia como en el mundo nos comportamos siguiendo los valores del reino de Dios. Pues así como pagamos los impuestos a los gobiernos constituidos con la misma moneda que los gobernantes han acuñado para ese y para otros propósitos de la vida social, obedeciendo la instrucción del Señor al respecto, todo lo que hacemos en todos los demás ámbitos de la vida humana, lo hacemos también como Dios manda. Pues si la moneda se le entrega al César por llevar su imagen, con mayor razón, los seres humanos debemos entregarnos a Dios sin reservas, en obediencia y fe, debido a que reflejamos su imagen. Por eso es Dios entonces quien tiene todos los derechos sobre cada uno de nosotros. Así pues, en el Génesis encontramos también un sólido fundamento para sostener que si damos la moneda al César porque lleva su imagen, debemos con mayor razón entregarnos a Dios por completo, pues llevamos su imagen. Adicionalmente, solo 2 versículos después leemos también esto. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 1:28. En este versículo encontramos las palabras textuales de bendición pronunciadas por Dios sobre el género humano. En ellas salta a la vista que ejercer dominio, más que una necesidad que tenemos que satisfacer, es una obligación de cuyo cumplimiento tendremos que dar cuenta. El ser humano fue creado por Dios originalmente para ser su representante en el mundo y ejercer en su nombre un dominio delegado, benévolo y responsable sobre la creación, como lo declara Génesis 1:28. Por eso no es casual que todos los seres humanos sintamos el deseo natural de ejercer algún tipo de dominio o control en nuestro ámbito de influencia, ya sea nuestro espacio personal más inmediato, nuestra habitación, nuestro hogar, nuestra oficina, nuestra empresa o nuestro país, en el caso de los gobernantes políticos de nuestras naciones. No lo hacemos entonces porque esto sea una necesidad que tengamos que satisfacer, sino porque es una obligación que Dios nos impone, algo que es inherente a nuestra condición humana. Pero no podemos olvidar que es una obligación de la que tendremos que dar cuenta y que no podemos, por lo tanto, utilizarla como pretexto para ejercer un dominio arbitrario, explotador y déspota sobre la naturaleza y sobre nuestro prójimo, sino un dominio constructivo y respetuoso que cuide bien lo que nos ha sido encargado por Dios para que estemos en condiciones de salir bien librados cuando Él regrese y nos pida rendir cuentas del dominio que nos delegó sobre un aspecto particular de su creación, en lo que se conoce como la doctrina de la mayordomía cristiana, que todos, no solo los cristianos, deberíamos tomar en cuenta para no ser reprobados al respecto en su momento. Por último, el primer capítulo del Génesis cierra el relato con este versículo concluyente. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Génesis 1:31. Y nada de esto ha cambiado, a pesar de la manera en que hemos estropeado este cuadro a lo largo de la historia humana. Porque curiosamente, en este pasaje también la ciencia termina coincidiendo y confirmando lo dicho en él. Pues hoy por hoy, un significativo y tal vez mayoritario número de científicos sostienen que las fuerzas que rigen el universo están fina y exquisitamente ajustadas entre sí de una manera muy inquietante, extraordinaria y evocadora. Y al hacer esta afirmación, le dan la razón a este último versículo del Génesis. En efecto, lo que los científicos ya llaman el ajuste fino es una característica o propiedad del universo y de la naturaleza que la ciencia ha venido estableciendo cada vez con mayor amplitud, exactitud y conocimiento de causa. Y consiste en que,
De manera sorprendente, todas las constantes físicas del universo y las leyes de la naturaleza poseen valores matemáticos tan precisos y afinados entre sí de manera tan armónica, que una variación muy leve en cualquiera de estos valores hubiera hecho imposible la vida tal y como la conocemos. Utilizando una imagen muy gráfica, el ajuste fino significa que la vida en general y la vida humana en particular se mueven en el filo de una navaja. Y en sana lógica, el ajuste fino implica, en primer lugar, que este ajuste tan complejo y preciso no puede ser un producto del azar, de la casualidad o de la necesidad, sino de una inteligencia superior, que se tomó el trabajo de diseñar y establecer todos estos valores de esta manera, con el evidente e innegable propósito de hacer posible la vida humana en este pequeño planeta azul. Y en segundo lugar, el ajuste fino significa que, como lo afirma la Biblia de manera más sencilla y escueta al referirse a la creación de Dios, debidamente terminada en el sexto día, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Génesis 1:31, de tal modo que los seres humanos no somos de ningún modo el producto de un afortunado accidente cósmico, sino el resultado de un diseño y una planificación ejecutada con una extraordinaria y asombrosa precisión y eficacia que impresiona nuestros sentidos y abruma nuestro entendimiento como nada más lo puede hacer. Todo lo que hemos relacionado hasta ahora, tal y como lo leemos en el primer capítulo del libro del Génesis, mantiene toda su vigencia hoy tanto como ayer. Por lo tanto, deberíamos esmerarnos en ajustar nuestras vidas y nuestras relaciones con la naturaleza y con nuestros semejantes a estas verdades establecidas desde el comienzo de los tiempos, pues sólo así lograremos vivir en armonía con el orden establecido por Dios en su creación y obtener de forma consecuente su aprobación y bendición. Recuerdo, para concluir estas observaciones, alrededor del capítulo 1 del Génesis, las palabras de Bill Moyers cuando dijo: «Desde niño conozco las historias del Génesis. Hoy, cuando lidio con mis propias fantasías, desilusiones y fracasos de adulto, me reconozco en esos personajes imperfectos que contienden con Dios. El Génesis nos abruma y nos confunde, pero también nos consuela. Por eso, cuando necesitemos consuelo y orientación en medio de nuestras luchas, de nuestros dilemas, temores y esperanzas, es siempre conveniente comenzar por estas verdades, que no cambian desde el comienzo de los tiempos, tal como fueron establecidas en el principio». Nos veremos en nuestro próximo podcast. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.